una vez más las buenas noches para todos ustedes y la gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, esté con cada uno en esta preciosa noche. Y les invito inmediatamente a que entremos a la palabra de Dios en Mateo capítulo 23 y 24. Vamos a estar compartiendo un par de textos en Mateo capítulo 23 en su final y el principio del versículo 24. Cuando tenga Mateo 23, 37, me dice amén, por favor. O me levanta su mano, desde que ya lo tiene. Muy bien. Dice la palabra de Dios, Mateo 23, 37. Palabras del Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque hoy digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pasemos a los 3 primeros versículos de Mateo 24, y el Señor dice así la palabra. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, de cierto os digo, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu final, de tu venida y del fin de este siglo? Vamos a orar. Señor Dios bendito que estás en el cielo, en tu presencia estamos y aquí hay plenitud de gozo. Señor, siempre el enemigo interfiere para tratar de que tu palabra no llegue y el pueblo sea edificado. Está derrotado en el nombre de Jesús en esta noche, de manera que tu palabra va a correr y se va a glorificar en todos aquellos que le estemos participando en esta noche. Bendice a la audiencia, Señor, a cada hermano, doquiera que esté reunido, y permite que una bendición especial recaiga sobre cada cual en necesidad de salud o en necesidad económica de cualquier tipo, que tu Santo Espíritu esté ministrando a tu pueblo reunido en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias, Padre. Gracias por darme la oportunidad de compartir con mis amados hermanos de la 126 de Pensilvania y otros lugares, y Templo Bíblico Hermanos también, que están juntos con nosotros en esta noche. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un autor que se llama A.W. Tozer. Él escribió en una ocasión sobre lo que él llamaba la decadencia de la expectativa apocalíptica en la iglesia contemporánea. Él decía que los creyentes estaban olvidando la importancia del regreso de Cristo y comparó tal actitud con la generación anterior a la suya. Él dice, los cristianos evangélicos sentían que el fin de los tiempos estaba cerca y muchos estaban sobrecogidos con la inminente llegada de un nuevo orden mundial. Antes del suceso, Cristo regresaría silenciosamente a la tierra, no para permanecer, sino para llevarse a todos los justos muertos a la eternidad y para glorificar a los santos vivos en un abrir y cerrar de ojos. Él los raptaría, sigue diciendo Tozer, para conducirlos a las bodas del Cordero, mientras que la tierra quedaría sumergida en su bautismo de fuego y sangre durante la gran tribulación. Sería un plazo breve que culminaría de forma dramática con la batalla del Armagedón y el victorioso regreso de Cristo y su novia para reinar 1000 años. Eso lo decía él casi un siglo, hermanos, pero hay que reconocer que en los últimos tiempos la iglesia ha olvidado esta verdad. En vez de ser diferentes al mundo, en vez de vivir con la perspectiva del regreso de su Señor, los cristianos a veces han llegado a parecerse tanto al mundo que se puede apenas notar la diferencia entre ambos. Muchas iglesias manifiestan apatía más que seriedad ante la venida del Señor. Y el diccionario define la palabra apatía como el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Un cristiano apático es alguien que ya no se preocupa ni por las señales de los tiempos ni por la inminente venida de nuestro Señor. Por supuesto que eso no significa que los creyentes andemos siempre con la cabeza agacha y llena de pensamientos apocalípticos a cada hora, porque ese no es el tema de la Biblia.
La venida de nuestro Señor no es un asunto negativo, sino la estrella más brillante y la esperanza más bienaventurada. Pero también es una enseñanza que conlleva serias advertencias bíblicas. Como pueblo de Dios, no podemos permitir que dichas verdades sean echadas a un lado. En una ocasión, participé en una reunión de maestros de la Escuela de Formación Bíblica. El objetivo de la reunión era la presentación del nuevo currículum de materias. Y para mi sorpresa, no aparecía la materia de escatología, que es el estudio de las cosas futuras. O sea, entienda mi sorpresa. Una denominación como la nuestra, que se precia por guardar y exponer la sana doctrina, una congregación cuyos pilares incluyen la enseñanza del arrebatamiento, la segunda venida y demás eventos futuros, no tenía en el currículum de sus estudios precisamente la materia de escatología. Recuerdo la reflexión que hizo alguien ahí diciendo, lamentablemente ya no se está predicando en nuestros púlpitos el tema de la segunda venida. La verdad es que la enseñanza profética de la Escritura es una de las verdades más prácticas de toda la palabra de Dios. Mis hermanos, no podemos apartar estas grandes enseñanzas de nuestra vida cotidiana. No podemos actuar con indiferencia sobre los asuntos proféticos. Mis hermanos, la bendita esperanza de su venida debe ser lo que más impacte nuestra existencia. No es el COVID, no es la vacuna, no son las cepas, no, es la bendita esperanza, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hay algunos que piensan que tienen suficiente tiempo para realizar sus planes y alcanzar sus metas. Pensamos en términos de años, pero es probable que no los tengamos. Y es porque a lo mejor Jesús viene mañana al amanecer. Él puede aparecer hoy mismo a la medianoche. Y entonces será demasiado tarde para todo aquel que le sorprenda la venida del Señor. Y qué triste, mis hermanos, que una persona se encuentre en el grupo citado en Jeremías capítulo 8, versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Cuando uno lee Mateo 24 y 25, inmediatamente se topa con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 del capítulo 24, 4 de los discípulos se acercaron al Señor en privado para hacerle una pregunta crucial para ellos y para nosotros en estos tiempos de coronavirus. Veamos, Mateo 24, 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo que el Señor les reveló fueron las catástrofes que ocurrirían en los tiempos postreros, y los discípulos eran tan curiosos como nosotros hoy. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Esa es la pregunta que se hicieron ellos y nos hacemos nosotros en estos días de hoy. La información que aparece en estos dos capítulos de Mateo 23 y 24 se dirige principalmente a aquellos que estarán vivos durante la tribulación. Sin embargo, los creyentes de hoy también tienen que estar atentos a la voz del Señor. Él viene a buscarnos en el arrebatamiento de la iglesia, que será en un día y en una hora desconocidos. Entonces, ¿por qué debemos preocuparnos? Alguien diría, bueno, si uno ni sabe ni cuándo ni dónde, ¿y para qué preocuparse? Bueno, eso me recuerda algo que leí hace poco. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la ignorancia y la apatía? Respuesta, no sé y no me importa. ¿Qué le parece? Eso es lo que muchas personas sienten en cuanto al arrebatamiento. Ni saben ni les importa. En cambio, la Escritura repite el tema de su venida una y otra vez. Prepárense, alístense, Él viene pronto. La gran tragedia es que muchos ya no le prestan atención a las advertencias de la Biblia. Se han acostumbrado al sonido de la sirena, como la de los bomberos que sonaban en los pueblos de 7 a las 12 y a las 5. Así que les da igual que suene como que no suene. Pero déjeme decirle, mi hermano, que no hay nada que se afirme en la Biblia con mayor claridad que la segunda venida de Cristo. Y el regreso de Cristo a la tierra se menciona 1527 veces en el Antiguo Testamento y 318 en el Nuevo.
La segunda venida del Señor es mencionada en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Jesucristo mismo se refiere a su regreso 21 veces. Y aquí en estos textos encontramos varias advertencias del Señor Jesucristo, que no las trataremos de manera muy amplia por amor al tiempo y por las interrupciones que tuvimos. Pero mire, la primera advertencia que sacamos aquí es que el Señor nos advierte contra una actitud indiferente. Vayamos a Mateo capítulo 24, verso 37. Ubíquese conmigo en Mateo 24, versículo 37. Vamos a leer del 37 al 39. Allí el Señor Jesucristo usó una ilustración que de seguro sus oyentes reconocieron de inmediato. Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo declaró que su venida sería semejante a los tiempos del diluvio. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en aquella época? Cuando vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y bueno, quizás la sociedad presente no ha llegado a tal extremo, pero ¿quién puede negar que vamos en la misma dirección? ¿Quién puede negar que esta humanidad está cada vez peor? Esa es la verdad, cada vez peor. Hay un coronavirus que está matando millones de personas y a la gente se le pide que guarde distanciamiento. Y usted ve que la juventud aprovecha para romper las reglas y hacer fiestas en las calles, mucho después del toque de queda, contagiando más y más a sus viejitos y a sus amigos que tienen problemas de morbilidad. Hermanos, la sociedad va de mal en peor. No hay ningún sentimiento de simpatía hacia nadie. ¿Y qué hay de los pensamientos de los hombres? Hace poco oí la noticia sobre una niña de 7 años que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada en México. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber alguien tan diabólico que sea capaz de hacer algo así? Pues mire que así mismo fue antes del diluvio. Quiero que me entienda que cuando el Señor se refiere a que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento en los días del diluvio, Cristo no aludía al aumento de la maldad en este mundo, porque eso es normal en el mundo de nuestra sociedad. Lo que sucede es que en este pasaje Cristo no estaba haciendo alusión a las actividades malvadas de la humanidad. Él quería mostrarnos que los antediluvianos estaban entretenidos en sus rutinas diarias. Cocinaban, sacaban agua del pozo, celebraban bodas, vivían el día a día de una existencia totalmente despreocupada, pero ignoraban por completo las advertencias de Noé. La vida continuó y el fanático siguió construyendo un barco enorme y hablando de la dichosa lluvia que nadie conocía. Así que no le prestaron la más mínima atención. ¿Por cuánto tiempo les predicó Noé sobre la inundación que vendría? ¿Alguien se acuerda en el grupo aquí? ¿Cuánto tiempo? 120 años. Me imagino que el primer sermón de Noé se tituló "Va a llover". Y el título después de 50 años sería "Va a llover". Y así sucesivamente hasta llegar al año 120. Y yo me imagino que como era el último sermón, quizás cambió algo y dijo: señores, va a llover. Ese era su mensaje y lo anunció con fidelidad a toda hora, lleno de pasión. Su obra fue ser un pregonero de justicia. Así que todos evadían a Noé, todos disimulaban con burla, se encogían de hombros y mientras movían la cabeza en desaprobación. Sus oyentes quizás le dijeron: oye, Noé, ese mensaje que tú predicas no hace falta. Si tú quieres dar un mensaje, oye, habla de la vida, habla mejor del matrimonio, de la crianza de los hijos, habla de la prosperidad, déjate de eso. Aquí nadie cree en un supuesto diluvio.
Así que a comer, a beber, a casarse, a tener hijos, a trabajar de 9 a 5 y descansar el fin de semana. La vida sigue su agitado curso. No se volvieron a Dios en arrepentimiento. Prefirieron quedarse así. Y todos, hombres y mujeres, se conformaron a la cultura de su tiempo. Y la Biblia nos dice que así será antes de que Cristo venga otra vez. ¿Verdad que se parece bastante a nuestro mundo actual? O sea, nadie tiene tiempo para la profecía, ni para hablar de la segunda venida. Oye, yo tengo que ir a una boda el sábado. Oye, vamos a asar un lechón esta noche. Tráete un galón de vino del bueno de California. Mi mujer se va a dar a luz en marzo. Yo voy a llevar los nietos al cine. Wow, al fin me subieron el sueldo. Oh, wow, subieron los impuestos, como decía Madrigal comentando hace un momento. Perdió los New York Yankees, ganó Boston, el cambio que va y sigue siendo un cambio y una rutina constante en nuestras vidas. Como en los días de Noé, la gente va por la vida en una especie de marcha indiferente y desenfrenada. Miran el futuro sin tomar en cuenta las advertencias del Señor y viven de la misma manera en que siempre lo han hecho. Los contemporáneos de Noé ignoraron e incluso ridiculizaron sus advertencias. Noé predicó por 120 años y nadie fuera de su familia inmediata le creyó. Predicó, predicó y predicó. Invitó una y otra vez hasta que se fue el día de la última oportunidad y a alguien en algún lugar le cayó la primera gota de lluvia. El resto de la historia usted lo conoce. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y el Señor cerró la puerta del arca. El apóstol Pedro tiene mucho que aportar al respecto. Díganme si esto que vamos a leer no se aplica al mundo de hoy. Escuche, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Si quiere ir conmigo lo puede hacer. 2 de Pedro 3, 3 al 6. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mis hermanos, ¿de qué está hablando Pedro? Él nos revela que el tiempo inmediato antes del regreso de Cristo será igual a la época de Noé. Los oyentes se aburrieron de escuchar a Noé. El predicador seguía anunciando lo que la gente no quería oír. Durante el tiempo que la mayoría pudo recordar, se mantuvo repitiendo una y otra vez, va a llover, va a llover, viene el juicio, viene la inundación. Ajá, Noé, ¿y dónde está el agua? ¿Y dónde está la lluvia? 120 años, este polvo de aquí. Y como el juicio del Señor no venía, ellos asumieron que no podía ser verdad. Si de casualidad hubiera algún amigo entre este grupo que hoy está compartiendo la palabra, si tú, mi amigo, sigues rechazando a Cristo, es posible que un día falten tus familiares más cercanos, que toques a la puerta de un amigo y nadie te responda. Es posible que el carro esté parqueado en la entrada y las luces de la casa estén encendidas sin ninguna gente adentro. Entonces te preguntarás lleno de miedo y con un nudo en la garganta, ¿por qué no escuché cuando me hablaron del regreso del Señor? Cristo hizo también una segunda advertencia. Nos advirtió contra una actitud descuidada. El Señor cuenta una pequeña historia, vaya conmigo, Mateo 24, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús no dice que él mismo es un ladrón,
sino que compara el modo en que opera uno para darnos un ejemplo de cómo será su venida. De hecho, la Biblia usa esa misma palabra varias veces. No tiene que ir conmigo, usted lo recuerda. Lucas 12:39, pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa. Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aparece en 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En Apocalipsis 3:3 leemos, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 15, agrega, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Yo creo que el mensaje era, no te descuides. Aunque tú veas que los acontecimientos no se están desarrollando delante de tus ojos. Él nos advirtió contra la mentalidad de, bueno, no me robaron este año, así que desconecto la alarma, dejo la puerta sin seguro, total. A mí nunca me han robado nada, ni a mí ni a mis vecinos. A mí no me va a pasar, así que yo me voy a olvidar de alarma y me voy a olvidar de seguro en la puerta. Bueno, ese era el énfasis del Señor. Nos estaba advirtiendo contra la actitud descuidada, imprudente y de autoengaño que afirma tercamente, a mí no me va a pasar. Oye, sí te puede pasar. Jesucristo regresará sin anunciarlo. Un día Dios dirá, ya basta, y su juicio caerá sobre la tierra y sobre todos los que han rechazado a su Hijo. Pero hay una tercera y última advertencia. Jesús nos advirtió contra una actitud insensible. Y él contó otra historia para aclarar su mensaje. Vaya conmigo, Mateo 24, versículos 45 al 51. Mateo 24, versículos 45 al 51. Dice la palabra de Dios, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, observe el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, note lo que dice el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, mis hermanos, el Señor describió a dos siervos que trabajan para un amo ausente. Uno de los siervos es bueno y fiel y el otro es malo e incrédulo. El primero representa a los creyentes que estarán en la tierra antes del regreso del Señor. El segundo representa a los no creyentes. Nos enseña que Dios ha confiado a cada persona una vida, posesiones y habilidades en este mundo y que cada cual va a responder por lo que hizo con aquello que el Señor puso en sus manos. El siervo malvado muestra la actitud dominante de la demora insensible. Él no cree que su amo vuelva pronto, así que no piensa dejar de hacer todas las maldades a las que se ha acostumbrado. Cristo le advirtió que fuera cuidadoso porque él no conocía la agenda de Dios. William Barclay relata la fábula en la que 3 de los aprendices del diablo venían a la tierra para terminar su aprendizaje. Esos 3 demonios debían aprender cómo tentar y arruinar a los hombres. Así que entablaron una conversación con Satanás. Viene el primer demonito y le dice, jefe, ya yo sé lo que voy a hacer. Les voy a decir que no hay Dios. Y Satanás les responde, con eso tú no vas a engañar a nadie. Ellos saben que hay un Dios en el cielo. Bueno, viene el segundo demonio y comenta, les diré que no hay infierno. Dice Satanás,
Tampoco vas a engañar a nadie con esa mentira. Los hombres saben en lo profundo de sus corazones que hay un lugar llamado infierno y un castigo por el pecado. Falló ese también. Viene el tercero, que era el que parecía el demonio más tonto, y le dice, yo les voy a decir que lo cojan suave, que aquí no hay prisa, que pueden hacer todo lo que quieran porque tienen todo el tiempo del mundo. Y Satanás le dijo, excelente, tú sí vas a arruinar a los hombres por millares, porque el más peligroso de todos los engaños es creer que tienen tiempo de sobra para todo. Y termino con esta historia de la vida real. En el año 1980, el monte Santa Elena arrojó columnas grises de ceniza que cubrieron cientos de metros del cielo azul del estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos. Era obvio que el volcán estaba a punto de explotar, pues así lo habían pronosticado las observaciones científicas. La advertencia había sido dada por las autoridades, por todos los medios disponibles. Las aldeas, los campamentos y los senderos turísticos se quedaron vacíos porque la gente corrió para ponerse a salvo. Todo el mundo corrió, excepto el viejo Harry. Él era el portero de un hospedaje de recreo a 8 kilómetros al norte del monte Santa Elena. Y él rehusó moverse de ahí a pesar de las advertencias. Los guardabosques vinieron y le advirtieron. Los vecinos vinieron y le rogaron que salieran con ellos. Su hermana lo llamó tratando de hacerlo entrar en cabales, pero a ninguno le hizo caso. Hasta fue un periodista de una televisión nacional y cuando lo entrevistó, Harry sonrió abiertamente y dijo, nadie mejor que Harry conoce esta montaña y ella no se va a atrever a explotarle en su cara. Pues ¿sabe qué? El 18 de mayo de 1980, Harry cocinó sus huevos con tocino, alimentó a sus 16 gatos con las sobras y comenzó a cultivar flores en el jardín. Y a las 8:31 de la mañana, la montaña estalló. El volcán entró en una erupción con una energía 5 veces mayor que la de la bomba nuclear que arrasó con Hiroshima. Millones de toneladas de roca se desintegraron y desaparecieron en una nube que se elevó 16 kilómetros por encima de la montaña. Las ondas de choque arrasaron con todo en un área de 384 kilómetros cuadrados. Una avalancha de lodo y ceniza de 15 metros de alto bajó por los lados de la montaña y hasta hoy no han encontrado el cadáver del viejo Harry. Esas son las consecuencias de ignorar las advertencias. Y las señales de la segunda venida de Cristo a este planeta están por todos lados. Así que nos conviene arreglar nuestras cuentas con Dios mientras tenemos tiempo. A veces hablamos con los amigos con relación a esto, pero es todos nosotros. Si algo ha revelado esta pandemia es en dónde está parada nuestra fe, en qué está depositada nuestra confianza. Así que es necesario, mis hermanos, que arreglemos cuentas con Dios mientras tengamos tiempo, y es muy poco el que queda. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que si hay algún amigo en esta noche escuchando este mensaje, también mientras tienes poco de tiempo, arregla tu vida con el Señor Jesucristo. Te invito a que lo recibas ahí donde estás, a que le recibas en tu corazón, porque solo Jesucristo puede rescatarte de la ira que vendrá sobre este planeta luego de que su iglesia sea levantada. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, tu palabra ha sido predicada en esta noche a pesar de la oposición y los obstáculos. Gracias, bendito Dios, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha corrido y se ha glorificado en medio de su pueblo en esta noche. Pedimos una bendición especial por cada uno de los hermanos, una bendición especial por los amigos que están con nosotros y lo están, para que echen mano de la salvación. Qué alegría ver a Luis de la Cruz en casa ya, después de esta intervención. Qué alegría conocer que los hermanos de la 126 están en buena salud en sentido general. Pero, oh Dios, tú conoces las pruebas y tribulaciones que están afectando a este mundo en la actualidad.
Te damos gracias en medio de todo, porque ese es tu mandato. Dad gracias en todo. Gracias por esta palabra tuya, fresca, limpia para nosotros en esta noche. Guarda nuestras almas, bendice nuestras vidas, guarda nuestros familiares, Señor. Y sobre todo aquellos que no tienen a Cristo, puedan llegar a un conocimiento de la verdad. Y la verdad es Jesús. Por Él oramos, por Él te damos gracias y en Él nos despedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos.